Para acá. Listo, ahí está. Ya tenemos ahí la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues, ahí en la pregunta me dicen, dice, la pregunta, subrayémosla con rojo, dice, ya, construye un gráfico de adición estándar. Ya acabamos de construirlo. Y usa el método de mínimos cuadrados para encontrar la intersección con el eje X. Ajá. Sí. Y su incertidumbre. Encuentre el porcentaje en peso de calcio de Cherios y su incertidumbre. Bueno, listo. Entonces, aquí pues simplemente encontramos con esta ecuación de la recta, cuando esto es igual a Y, el lapicito este. Aquí está. Bien. Esto me da Y igual a 0.07049 X más 0.15787. ¿Cierto? Esa es la ecuación de la línea recta, esta misma que ustedes están viendo aquí. ¿Cierto? Entonces, cuando estamos trabajando con adición estándar, nótese aquí que la idea es que se extrapole. ¿Cierto? Entonces, esto viene más o menos por aquí así. ¿Cierto? Así. ¿Cierto? Usted extrapola. Y cuando usted extrapola, pues me va a hacer Y igual a 0. ¿Cierto? Aquí, cuando usted llega hasta aquí en este cuadro cartesiano, usted para poder hallar X tiene que hacer Y igual a 0. Entonces, cuando Y es igual a 0, decimos que X es igual a menos valor absoluto de 0.15787, que es el intercepto, sobre la pendiente, que es 0,0. ¿Cuánto me da esto? ¿2,2 qué? Perdón, 39. ¿Qué más? 6. O sea, 2,2396. ¿Cierto? Pero ¿cuántas cifras significativas tenemos acá y cuántas hay acá? ¿Cuántas hay en el numerador? 5. ¿Y en el denominador? Sí. ¿Cuántas cifras significativas hay en el denominador? Compañeros. 4. Si no se acuerdan, repásenlo porque lo voy a preguntar intrínsecamente. Lo voy a preguntar. Entonces, pues yo reportar mi resultado con 4 cifras significativas. Entonces, ¿esto cuánto da? ¿Cómo lo reporto? $2,240, porque aquí hay un 6, ¿verdad? Eso cambia el número. ¿Listo, compañero? Bueno, entonces, pues yo les había dicho a ustedes tiempo atrás por ahí, practiquen la estadística porque yo voy a pedir esto. Mírese que aquí me están pidiendo, dice, construyas el gráfico, ya lo hicimos. Y use el método de mínimos para encontrar la intersección con el eje X y su incertidumbre. Pregunta, ¿cuál es la incertidumbre en el eje X? De la concentración. O sea,
de la concentración. ¿Cuál es la incertidumbre? O sea, está preguntando por S sub X. ¿Cuál sería esa incertidumbre? ¿Cómo lo calcularían? ¿Qué formulita utilizamos? Compañeros, ¿qué fórmula utilizamos? Una que es una incertidumbre absoluta, que es raíz de la diferencia del promedio con cada uno de los datos que nos dan. Algo así me acuerdo. Acuérdense que estamos trabajando con un método de adición estándar. Entonces, para hallar la incertidumbre de la... Pues yo la tengo acá, ¿no? Yo ya eso está más escrito que... O sea, yo tengo todas esas formulitas amarradas acá. Entonces, por ejemplo, aquí yo esto le quito esto. Porque precisamente no estamos trabajando con curva de calibración de patrón externo, sino con adición estándar. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a borrar porque no quiso borrarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta sería la incertidumbre si utilizara una curva de patrón externo. Pero en este caso, pues es de adición estándar. Entonces, esa adición estándar me da esto. La desviación de la muestra, utilizando curva de adición estándar. A mí yo ya tengo esto tabulado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ya averiguaron la parte estadística? ¿Qué tipo de fórmula utilizo? ¿Ya averiguaron eso? Compañeros, y lo voy a preguntar en el parcial, porque es que ustedes... La fórmula de la desviación estándar. Sí, la fórmula de desviación de la muestra que se utiliza cuando se utiliza la curva de calibración de adición estándar. ¿La saben o no la saben? Entonces, los invito a que la busquen. Yo la voy a decir aquí ahora, pero esa es para adición estándar. Y voy a preguntarlo, bien sea para adición estándar o para curva de calibración por patrón externo. Es simple y sencillamente se dice que cuando se está utilizando una curva de adición estándar, la desviación de la muestra, o sea, el valor de la muestra, que en este caso pues es 2.240, ¿cierto? Este caso, de hecho, esta concentración está en qué, en ppm o qué, compañeros. Sí, profe, en ppm. Compañeros, Sí, señor. en ppm. Presten atención porque después dicen que no saben nada. Por ejemplo, me dejó aterrado esa curvita que yo puse en el en el segundo parcial. Y pues eso era para que sacaran 5. No tenían nada del otro mundo. Ahora, aquí está la gatita mía. Quiere que la mime y pues no puedo. A ver, entonces, a ver. Esa fórmula, pues es simplemente la desviación de la regresión lineal sobre la pendiente por la raíz cuadrada de 1 sobre n más el y promedio al cuadrado sobre la pendiente al cuadrado por la sumatoria. Bueno, esto saquémoslo aparte.
Coloquémoslo aquí aparte porque para que no quede ahí dentro. Y de hecho uno dice esto para que quede más claro. Y promedio al cuadrado sobre b cuadrado y saca aparte. Bueno, de hecho quería hacer esto nomás. Entonces, y promedio sobre la pendiente al cuadrado, porque ambas están al cuadrado. Es por 1, esto es por 1 sobre la sumatoria de la diferencia de cuadrados en XX. Ya, eso. ¿Y cómo se hace eso? Uy, pero ¿eso dónde salió? Ustedes creo que algo vimos por ahí en las clases pasadas. Y simplemente es esto, usted tiene que tener claro cómo son los mínimos cuadrados, ¿cierto? Es simplemente aplicar estas formulitas que tengo acá. De hecho, esto es al cuadrado, ¿no? No que, sino que, ¿qué? Tengo que subrayarlo. Esto es al cuadrado. Al cuadrado. Y este también es al cuadrado. Listo. Entonces, usted tiene X y Y. Estos son los valores de la concentración. Estos son los valores de la absorbancia, ¿cierto? Y aquí comienza a decir que X1 menos X. ¿Quién es X? El promedio, ¿no? Aquí sí toca ponerle el símbolo. No me acuerdo si tengo el símbolo aquí. Vamos a ver si lo tengo. Este X que estoy aquí subrayando es X promedio, ¿no? Sino que yo no me acuerdo si tengo este símbolo aquí. Símbolo. Mírenlo, aquí está. De una vez coloquemos. X promedio. Y este aquí es X promedio. Entonces coloquemos aquí, insertar símbolo. Y este Y promedio, sí, me tocaría buscarlo, no me acuerdo, es que hay que buscarlo con tiempo. Y este venía siendo Y promedio, este Y promedio también. Y entonces aquí sería la multiplicación de este con este. Y aquí simplemente sería el X1, o sea, 0, menos X promedio, que es 3.1, y así sucesivamente para las demás datos que se necesiten de los mínimos cuadrados. Se arma la tablita. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando van a trabajar eso. Entonces, aquí sería el promedio, la que está en azul, y aquí estaría la sumatoria de cada una de estas columnas. Es la sumatoria de los XX, a la sumatoria de los cuadrados de los X, y esta sería la sumatoria de los cuadrados de los Y, y aquí sería la sumatoria de los cuadrados de XY. Entonces, esto es lo que usted va a necesitar, este valor, ¿cierto? 54.96, que es lo que yo le estoy planteando acá, de la sumatoria de los X, el Y promedio, pues viene de acá, el Y promedio es este, mírelo, punto 37638. ¿Qué otra fórmula? En la formulita, ¿qué más hay? N, pues es el número de patrones que usted utilizó, en este caso son 8. La pendiente, pues ya la tenemos aquí, ¿cierto? La pendiente ya nos la está arrojando, punto 07049. La desviación de la regresión lineal, pues simplemente es la sumatoria. De hecho, pues yo también aquí lo tengo calculado, pero ¿dónde es fórmula? Pongámoslo acá. La desviación de la regresión lineal también sale lógicamente de los mínimos cuadrados y es igual a la sumatoria de los cuadrados en Y, ¿cierto? Menos B cuadrado por la sumatoria de los cuadrados en X sobre N menos 2. Todo esto es la raíz cuadrada. ¿Te salen? Pues aquí está la sumatoria de los cuadrados, está aquí, tanto en Y como en X, ¿cierto? Ahí están, aquí están los dos valores, te lo reemplaza ahí y pues la pendiente ya la tiene, la lea al cuadrado, y N pues es el número de patrones que usted utilizó, que en este caso es 8.
y de esa manera haya la desviación de la regresión lineal y la reemplaza acá. Entonces, de esta manera es que usted haya la desviación cuando está utilizando una curva con adiciones. Esto está en todos los libros de estadística aplicadas al análisis instrumental. De hecho, pues yo ya les había mencionado como tiempo atrás qué era lo que uno utilizaba en este tipo de curvas y cuando uno me quería pues hablar de la parte estadística, en este caso la incertidumbre de la muestra, ¿cierto? Cuando extrapolo la inadición estándar. ¿Listo? Entonces, de ahí que ya teniendo ese valor, ¿cierto? Pues ya procedo a, porque me están diciendo que lo reporte como un porcentaje peso-peso. Entonces, recordemos que el peso de la muestra es 0.5216 gramos. Entonces, vamos acá, entonces, hay que reportarlo como un porcentaje. Es simple, yo digo que ese porcentaje, así como lo muestran ahí, peso-peso, ¿cierto? De calcio va a ser igual a ¿qué? A 2.240 partes por millón, ¿cierto? Y esto tiene su incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Si hacen el cálculo, ¿cuánto es la incertidumbre? Yo ya la tengo acá, ¿no? ¿Cuánto es la incertidumbre? Hagan el cálculo. Aquí tienen les muestro las fórmulas, los valores. Estos dos valores, cojan los dos valores y los reemplazan a la fórmula. Cópienlos para que vean el valor de la incertidumbre de, de la muestra. Listo, entonces reemplázalo en esta fórmula. Ya tienen, bueno, y copien el Y promedio. Sí, profe, no alcancé a copiar el de promedio. Bueno, copien el Y promedio y pues calculen la desviación de la regresión lineal. Ahí está. Recuerden que el Y promedio es este, ¿no? Y este es la sumatoria de los cuadrados en X y esta es la sumatoria de los cuadrados en Y. Listo, profe, podemos regresar un poquito a la fórmula, por favor. Ahí está. Profe, al fin, ¿cuánto era? ¿Cuánto, perdón? ¿Quién? El número de datos, ¿cuántos eran? Son 8 patrones, ¿no? Vimos que eran 8 Gracias. patrones. Ahí están, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y tienen que calcular la desviación de la regresión lineal primero, ¿no? Porque si no, pues no quedaría incompleta la ecuación. Bueno, profe, S sub R es 5,89 por 10 a la menos 3 y S sub X es 0,9750. ¿Cuánto vale? Espera un momentico porque me faltó algo. Bueno, a mí me da 0.005729. Lo que pasa es que como el computador coge todas las cifras significativas, entonces por eso me da, bueno, a usted le da próximo, ¿no? Porque pues usted tiene valores sesgados aquí. Y ya el computador, pero es que, eh, digamos, es más exacto, más preciso. Pero bueno, así le dio así con los datos que le dimos aquí con esto. Pero como él tiene varios datos, mire, por ejemplo, uno llega y hace esto. Aquí tiene cualquier cantidad, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto tiene? O qué número, ¿verdad? Que sí los tiene en cuenta el computador. ¿Sí ve? Bueno, entonces, ¿cuánto les da la desviación de la muestra? Eh, ok, es 8,15 por 10 a la menos 3. Está 0.0088815, sí. ¿Así le da? Pues sí. Vamos a ver cuánto me da. Ya está hecho. Todas 6.52 por 10 a la menos 2. No sé qué pasa. Bueno, el hecho es que practiquen eso. Acuérdense, exploren los mínimos cuadrados. Ya desde hace rato les estoy diciendo que tienen que tener en cuenta esto. Yo ya tengo, pues yo no tengo dificultad porque pues ya tengo tabulado todo. Yo ya tengo los estimadores estadísticos que automáticamente se cambian apenas yo coloque la concentración y la señal analítica de la curva. Automáticamente se genera, mire que aquí esto está formulado, todo esto está formulado. El test de hipótesis para R, el test de hipótesis para la pendiente, el test de hipótesis para el intercepto, la desviación de la regresión lineal, la desviación de la muestra cuando es por patrón externo, o la desviación de la muestra cuando es por, ¿cómo se dice? Por adición estándar. Entonces, eso es lo que usted como químico debe tener, pero en la cabeza. O sea, esto lo debe manejar a las mil maravillas porque usted con esto es que va a comer. Esta es la diferencia que hay entre un estudiante de la Universidad del Valle y los demás estudiantes de las otras universidades que hay aquí en el Valle del Cauca y el país también, porque esto ustedes lo tienen que saber manejar a las mil maravillas. Por ejemplo, cuando van a ver el laboratorio de análisis instrumental, esta es la primera exigencia que le va a hacer su profesor en cuanto al análisis estadístico de incertidumbres que usted debe reportar en los informes. Entonces, esto por favor lo revisen, esto no tiene nada del otro mundo, es aplicar una formulita y ya. Pero si ustedes quieren, pues le gastan tiempo y pues las formulan. En un cuadro de Excel ustedes pueden hacer las formulaciones correspondientes y tener todo listo. De hecho, pues esa es una pregunta puntual.
Déme la incertidumbre de la muestra. ¿Cierto? Entonces, bueno, ya sabemos que el valor que dio ahí, ¿cierto? Y pues como lo queremos reportar como un porcentaje en peso de calcio, pues ya sabemos que la muestra, ¿cuánto es que pesa? Esa muestra pesa 0.5216 gramos. 0.5216 gramos, ¿cierto? De cereal. Esa es la muestra de cereal. Y pues lógico, esto lo multiplicamos. ¿Como esto está en qué? ¿En qué está esto? ¿Cuáles son las unidades que tenemos aquí? La concentración, partes por millón. Sí, sí, pero ¿qué unidades son? Miramos sobre... Ojo, ojo. ¿Qué ¿Eso me iba a líquido? decir? Mililitros, no, nada, profe. Ahí está. Que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que partes por millón. O sea, no se cuadriculen de que si no ven miligramos por litro, entonces eso no es partes por millón, no. Se lo van a reportar como microgramos por mililitro. Entonces, listo, que esta unidad que es, mentalmente hace la conversión y es lo mismo, es partes por millón. Pero en el argot químico, esa unidad se utiliza muchísimo, microgramos por mililitro. Entonces, si esto está en microgramos por mililitro, y aquí esto está en gramo y yo necesito reportar esos porcentajes, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a hacer, Angie? Esto debe ser pan para ustedes. ¿Cómo? Si esto está en gramos, que es cuando usted, ojo, Sí, regla profe, de yo oro, cuando usted por 10 va a segundos. reportar un porcentaje, tanto en el numerador como en el denominador, deben estar los... bueno, aquí esto está en microgramos por mililitro. Bueno, perfecto. Esto está en microgramos, me falta un paso. Ahora que Angie hace esta, pues no sé si quiso hacer la misma pregunta. ¿Qué hizo esto? Esto porque no vamos para... Devolvámonos. Ya. Lo baja, pero no lo copia. Bueno, entonces, a ver. Esto es lo que hay borremos esto. Ahorita lo colocamos. Esto es lo que hay 2.240 2.240 partes por millón o 2.240. Qué horrible. 40 microgramos por mililitro. Eso fue lo que nos dio la cuando yo extrapolo en la curva de calibración. Ahora bien, ¿a cuánto fue que se diluyó esto? La miremos acá arriba. Aquí dice que se transfirió cuantitativamente un material volumétrico y se diluyó en 100 mililitros, ¿cierto? Estos gramajes se diluyó en 100 mililitros, ¿cierto? Entonces, esta concentración la debemos multiplicar por 100 para saber cuántos microgramos hay, porque aquí es microgramos por cada mililitro. Entonces, en 100 mililitros, ¿cuántos microgramos hay? ¿Cuántos hay? Compañeros. 224 microgramos. 324 microgramos. Y aparte de eso, hay una dilución, si no estoy mal ahora que me acuerdo. A ver si me acuerdo bien del ejercicio. Miremos aquí. Aquí está. Luego se transfirieron 5 mililitros, entonces en 5 mililitros.
la memoria no me falla. Entonces, esto es lo que está en 100 mililitros, esto que está aquí es lo que está en 5 mililitros y lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto da? Aquí estoy haciendo mala operación, qué pena. A ver, volvamos de nuevo. Como me acordé todo por pedazos. Es lo siguiente. Esto es lo que está en 5 mililitros, ¿cierto? Para que hagamos bien las cosas como son. Esto es lo que está en 50 la cosa. Ahora, esto es lo que está en 50 mililitros, porque usted halló esa concentración precisamente de la muestra. Miremos a ver cómo es que está la muestra. Sí, correcto. Está en 50 mililitros que provienen de 5 mililitros de la muestra por 100. Ahí está el factor de dilución. Entonces aquí es por 50 mililitros que están en 5 mililitros por 100. Ahorita sí, ya la cosa cambia. Yo no me acordaba bien cómo es que decía el ejercicio. Listo, entonces ¿eso cuánto da? 2240 Eso, ahorita sí estamos ubicados. 2240, ¿qué? microgramos. ¿Cierto? Y pues, lógicamente cuando viene esto acá, recuerden que, bueno, ahorita lo hacemos completo por ahora, quiero que ustedes vean de dónde sale. Aquí tenemos 240 microgramos, ¿cierto? Este es 2240 microgramos sobre lo que venimos de muestra es cuánto, 56 gramos de cereal. Y cuando usted va a recortar este porcentaje, tanto en el numerador como en el denominador, en las mismas unidades, porque usted está recortando esto como porcentaje peso. Porcentaje peso de calcio. Eso. De calcio. Entonces esto debe convertirlo a gramos, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, los 1250 miligramos de calcio lo voy a pasar a gramos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago la conversión? Entonces, si no se observa bien, entiende, miligramos ahí, un miligramo por miligramos. Que tiene miligramos y listo, ya ahí lo paso a gramos, vamos con la moda, se va a quedar gramos, ¿cierto? Entonces mil, listo. Entonces ahorita sí cuánto ahora y lo multiplica por 100, porque quiere reportar como porcentaje, es multiplicado por 100, aquí es igual este valor de calcio cereal en porcentaje de peso. Hay un valor grande. 4 más 3 por 10 a la 11. ¿Segura? Sería que porcentaje, peso de calcio. Con eso, muchachos, aquí dividido mil. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que ahora, si yo le pidiera a usted, yo quiero estar pidiendo también. Aquí dice, está pidiendo costos de grado y para encontrar la interfaz del eje X y su inserción. Bueno, ya la llamamos y ahora la pregunta es, bueno, profe, yo como
yo no de calzar la muestra. Entonces utiliza la propagación del error. Entonces decíamos que aquí me había dado a mí que lo hagamos correctamente, aunque aquí no me da la incertidumbre del set, pero se supone que en una balanza analítica 4 decimales, entonces aquí sería, por ejemplo, aquí sería más o menos lo que me dio en la tabla, un mundo 0,65, más o menos un 0,65 la incertidumbre aquí, ¿cierto? No me dan las incertidumbres de los volúmenes, entonces lo trabajo con esto normal. Y entonces cuando yo hago la operación, me va a dar precisamente, yo sé que un 0,065, le hago la misma operación matemática, o sea, punto 0,065 por 50, dividido 5%, hago lo mismo, será 0,065 por 50 dividido 5. Y esta incertidumbre, cuando tengo en cuenta la división, porque esto es lo que le tengo que haber dado un 0,065 de la muestra, por la curva de calibración. Entonces te coloco aquí simple y llanamente la incertidumbre. Es más o menos 65 miligramos. Si veo la 65, ¿no? Es el 0,065 lo multiplica por 50, lo divide por 5 y lo multiplica por 100. Usted multiplique la aceleración con su incertidumbre de lo que le tiene que dar en el resultado. Listo, ustedes teniendo esto aquí en cuenta, que es más o menos 65, ¿cierto? Y aquí en cuenta que aunque no lo mencionan, la incertidumbre de una balanza analítica general es 0,0001, más o menos 0,0001 gramos, ¿cierto? Entonces utiliza la propagación del error para hallar la incertidumbre. En este caso, cuando estamos ya acá cuando está expresando en este caso, eso. ¿Se acuerdan cómo es la propagación del error? Que yo se los expliqué en la analítica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la formulita de la propagación del error? Cuando es en este caso es una división, ¿no? Porque ahí esa formulita es una división como tal. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Que en este caso para reportar aquí esa incertidumbre, señora, ¿sí me decían? Es la desviación aquí de este resultado. Se utiliza la propagación del error, que va a ser igual a ¿qué? La desviación del resultado va a ser igual al resultado. Bueno, hay unos libros que lo ponen de la siguiente forma. Desviación de la regresión lineal sobre el resultado. Desviación del resultado sobre el resultado va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria en x de x al cuadrado más la sumatoria de y sobre y al cuadrado más, pongámosle otra aquí, sumatoria de z, por decir otro número, pues sobre z al cuadrado. En este caso, la desviación aquí sería igual, miremoslo aquí,
desviación, para colocar aquí la desviación del resultado final, que lo expresa usted en porcentaje de peso de calcio, pues simplemente es decir que esa desviación del resultado va a ser igual a la raíz cuadrada de, en este caso, es un 65, ¿cierto? 65 sobre 2240 al cuadrado, ¿cierto? Más 0,0001 sobre punto 5216. O sea, yo aquí estoy adicionándole, porque pues ya se sabe que una balanza analítica, su desviación es de 0,0001. ¿Listo? Si no, pues como en el caso pues de la formulita o el ejercicio que no lo muestra, pues entonces usted simplemente hace la operación matemática y todo lo que sufra este valor o la multiplicación de cada uno de estos factores y la división, multiplicando la división, es lo que se coloca acá. ¿Listo? Para que quede eso claro. Pero pues yo lo que estoy colocando la incertidumbre de la balanza, y entonces va a quedar más completo, ¿no? Y esto lo multiplica por el resultado. ¿Cuánto es que le dio? Este resultado, hasta aquí llega la raíz cuadrada. Por fuera de la raíz cuadrada es que usted coloca el resultado, 0.429. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da, muchachos? 0,01245. Eso, ¿da cuánto? 0,2, 0,02. eso, 45. Sí, quedaría 0,012, porque como aquí está reportado con 3 cifras significativas, Ah, vale, 3. en este caso pues decimales, aquí hay decimales, es uno, en el caso de la incertidumbre, ¿no? Si aquí hay 3 decimales, usted debe reportarlo con 3 decimales, es la cosa. Aquí coloca 0,02. Listo, eso es todo. Una cosa muy sencilla, muy trivial, que ustedes deberían de ya de saber, porque ustedes pagaron por un curso de estadística. Eso no lo vieron ahora, eso lo vieron hace cuando estaban en tercer semestre. Ustedes vieron esto, debieron haberlo visto. ¿Quién les dio estadística a ustedes? Ya no me acuerdo, profe. ¿Cómo así? No se acuerdan. Ah, bueno, él tuvo que haberles enseñado eso. Que él lo enseña, yo sé que él lo enseña. Bueno, Sí, listo, ahí verdad. está. Vean. Ya reportamos el resultado. Simplemente es saber de todo lo que hemos visto hasta el momento. Saber interpretar cada una de las cosas que le están colocando acá. Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta? Que les quedan 5 minutos. La 17, Y profe. esto se reporta. Y para que esto quede claro, se reporta así, ¿no? 0,429 más o menos 0,012 porcentaje peso de calcio. Bien, ¿qué me decía, compañera? Sí, aló. Sí, contame. La 17, es que Johan escribió allí, pero pues él tenía que irse. Ah, ya.
Bueno, la 17. Entonces, ¿puedo borrar el tablero? Sí, Sí, profe. listo. Entonces la 17. La 17. Copiar. Bueno, la 17. ¿Qué dice la 17? Dice, se prepara una solución mezclando 10 mililitros de desconocido con 5 mililitros de patrón. Y lo escriben con la letra X el desconocido y con la letra S el patrón. Y ese patrón contenía 8,24 microgramos de L, o sea, el estándar, por mililitro. Y diluyendo la mezcla luego a 50 mililitros. Ajá, ajá. El cociente de señal medido fue 0,69 sobre 1. Después, ¿y qué preguntan? Dice, en un experimento separado en el que las concentradas de X y S fueron iguales, el cociente fue señal debido a X sobre señal debido a S es igual a 0,93 sobre 1. ¿Cuál es la concentración de X en lo desconocido? Y la pregunta responde a la misma pregunta si en un experimento separado en el que la concentración de X fue 3,42 veces la concentración de S, el cociente fue señal de X sobre señal de S igual a 0,93 sobre 1. Bueno. Despartamos de lo que me están dando de información, ¿cierto? Me están diciendo que un volumen, el lapicito, tenemos un volumen X, ¿cierto? Del desconocido. Volumen X, que es igual a 10 mililitros, ¿cierto? Y tenemos un volumen de S, ¿cierto? O sea, que es conocido, el estándar, por así decirlo, que es conocido. ¿Y ese es de qué? De 5 mililitros. ¿Sí o no? Bien. Y que tiene una concentración de 8,24 microgramos de S, ¿cierto? Sobre mililitros. Se prepara esta solución mezclando estos 10 con estos 5 y se llevan a 50. O sea que todo esto se lleva a 50 mililitros. Se lleva a 50 mililitros. Un volumen total, ¿no? Aquí, volumen total. 50 mililitros. Y me dicen, adicional a eso, en la información, me dicen que la señal, o la que es en señal debido a X sobre la señal debido a Y, digo a S, es igual a 1,69. Bien, entonces en la pregunta A me manifiestan lo siguiente, dice, bueno, en un experimento separado, o sea, aparte del que acabamos de ver ahí, en el que las concentraciones de X y S fueron iguales, el cociente, ojo, de la señal debido a X sobre la señal debido a S fue de 0,931. Es aparte, o sea, en un experimento aparte, entonces cogemos aquí, en ese experimento aparte tenemos una señal debido a X sobre la señal debido a S, que es igual a 0,93 sobre 1. ¿Cierto?
Entonces dice, ¿cuál es la concentración de X en lo desconocido? Entonces, a ver, la pregunta es, ¿cuál es la concentración de X en lo desconocido? Bien, entonces volvemos y aplicamos, digamos, vamos a hacer una proporcionalidad. Vamos a decir que A es la señal de X, ¿cierto? Y que la concentración de X, sobre la concentración de X, va a ser igual a un F. ¿Ese F quién es? Vamos a ponerlo aquí, ese F, pues ya sabemos que es igual a ver, planteémoslo así. Planteémoslo todo para después explicar el F para que ustedes lo vean de dónde sale. Es igual a F por la señal de S sobre la concentración de S. ¿Correcto? Entonces, decimos entonces de que punto 93, ¿cierto? Porque aquí me están diciendo que la señal de X es punto 93. Entonces yo digo aquí, punto 93 sobre X, la concentración de X, va a ser igual a N por la señal de S, o sea, por A, o sea, la señal de S, que sería igual a 1, que es la que sacamos aquí, sobre la concentración de S. Ahí podemos deducir, de hecho, podemos deducir cuánto vale F, o sea, F aquí si despejamos, va a ser igual a ¿qué? A punto 93 sobre 1, ¿cierto? Por la concentración de S sobre la concentración de X. Ya sabiendo ese F cuánto vale, ¿cierto? De hecho, ahí dice en el ejercicio, como en la mezcla X y S, aquí dice, en esta mezcla, dice, en esta mezcla X fueron iguales, ¿cierto? Eso son iguales, ¿cierto? Entonces decimos de esa manera que si son iguales, entonces bajemos el tablerito. Aquí, y entonces decimos de esta manera entonces de que ya sabiendo cuánto vale F, pues la expresión de F, ¿no? Entonces decimos que efectivamente la señal de X, ¿cierto? Sobre la concentración de X, o sea, lo que tenemos acá, mejor dicho. Copiemos y para no estar haciendo lo mismo a todo. ¿Qué pasó? Bien, copiemos esto. Copiemos esto. ¿Cierto? Entonces, decimos simplemente, cuando decimos de que en la mezcla X y Y son iguales, entonces decimos de que 1.69, que es lo que tenemos acá arriba, miren, 1.69 sobre la concentración de X es igual a F, ¿cierto? Por la concentración de AS, de S, por la señal de S sobre la concentración de S. Que si reemplazamos, eso va a ser igual a 0.93, ¿cierto? ¿Por qué? Por la concentración de S, que es 1, sobre lo que nos dieron acá de, ¿cuánto es que nos dieron acá? 8.24, que es el de
la concentración del estándar. De acá, ¿cierto? Y aquí tenemos que hallar la concentración de X. De esa concentración de X, que sabemos que, del estándar, perdón, que es igual a 8.24 microgramos por mililitro, por la dilución que tiene. ¿Qué dilución tiene? Aquí me están diciendo de que esto lo que está en 5 mililitros y que lo diluyo a 50, ¿cierto? Eso es lo que está en 5 litros y lo diluyo en 50. Entonces, esto es lo que está en 5 mililitros y lo diluyo en 50 mililitros. ¿Y esto cuánto me da esto? Para colocarlo acá, para reemplazar aquí en la concentración de aquí, esta parte. ¿Cuánto da 8.24 por 5 dividido 50? Compañeros, ¿cuánto va? Compañeros, ¿están ahí? Sí, 8.24 por 5 de 50. $0,824. Eso es lo que va aquí. Concentración de X. Lógicamente que estos son microgramos sobre mililitro. Listo, entonces despejo X. Ya tenemos planteada la X, va a ser igual a ¿qué? A 1.690, ¿cierto? Por 8.24, por 0.824 microgramos por mililitro sobre ese 0.930 por 1. Porque asumimos de que la mezcla X y S son iguales. Que si son iguales, ¿qué le va a pasar a esto? A esta expresión. Son iguales, ¿cierto? Reemplazamos acá en la señal, ¿cierto? Y decimos que 0.930, esto es igual a 1.690 sobre X igual a 0.930 por 1 sobre la concentración del ¿qué? De la de S que están dando aquí. ¿Cuánto va esto entonces? ¿Cuánto da, compañeros? $1,49 o 1,50. Bueno, 1, aquí hay 3, 4, 3. Este es 1,50, ¿cierto? Microgramos por mililitro. Ahora, recuerden que aquí hubo una dilución, ¿no? ¿Cierto? O sea, fue diluido en un factor de 10 en 50 la muestra, ¿no? De 10 en 50. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ahí. Entonces, por eso decimos que 1.50 microgramos por mililitro por 50 dividido 10 es igual a ¿cuánto?
7,5. 7,5 microgramos por mililitro, porque tienen que tener en cuenta la dilución, ¿no? En este caso de X. ¿Quién es X? Pues habían 10 mililitros de X, ¿se acuerdan? Y esto se diluyó a 50. Está aquí. Eso es básicamente, ¿son cuántas preguntas? Son dos, así son dos. Va la primera. Esta es la primera. Esta es la respuesta de la primera. Y entonces miremos la respuesta de la segunda. Entonces, para que no tengamos que estar bajando y subiendo, marquémoslo. Ya viene el número ahí. Bueno, este número que bajar y subir, pongámoslo aquí. Entonces dice la parte B, dice, responda a la misma pregunta sí. En un experimento separado también, en el que la concentración de X fue 3,44 veces, 3,42 veces la concentración de S. Entonces, a ver, aquí esto sería así. X, la concentración de X es igual a 3,42 la concentración de S. Es decir, eso ahí. Fue, y como dice, la señal de X sobre la señal de S, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí. Va a ser igual a 1,93 sobre 1. Tengo lo que manifiestan ahí. Entonces, a ver. Aquí pues simplemente reemplazamos. Decimos de que volvemos a la pregunta que vemos allá arriba. Aquí sería la X. La señal de X sobre la concentración de X es igual a F por la señal de S por la concentración de S. Entonces, ¿qué resulta de ahí? Que la señal de X es 1,930, ¿cierto? Y que la señal y que la concentración es 3,42 la señal de S, ¿cierto? Entonces sería 3,42 y eso sería igual a F por la señal de S, que es un número que lo estamos manifestando ahí, sobre este caso dice sobre la concentración de S. Aquí la concentración de S viene siendo a 1. Entonces, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto vale L según eso? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale F? ¿Vale 1? ¿Por qué? F, pues usted despeja, F vale ¿cuánto? 0,27. Exacto, F vale 0,2719. 27, a ver, 27, ¿cómo le 19? Sí, 19. Sí, 2719. Entonces aquí sería esta formulita que tenemos aquí. Peguémosla aquí.
Ahí podemos decir lo siguiente, que 1.69, partiendo desde arriba, ¿no? De lo que fuimos arriba, sobre X va a ser igual a esa F, que es 0.2719, por 1, que ya sabemos la señal de S, sobre la concentración que ya la hallamos, que es ¿cuánto? ¿Punto qué? 0.824. 0.824. ¿Cierto? Que es microgramos por mililitro. Que ya la hallamos anteriormente. Entonces, despejamos X simplemente. Entonces, X va a ser igual a ¿qué? A 9. Vamos a este punto por 1. Tener en cuenta lo que la forma de preguntas que están haciendo. Microgramos por mililitro, lógicamente. Y como iba implica mililitros que cuál es la